Considerando el aumento de temperatura y las alteraciones en el régimen de lluvias, doctor, ¿qué registros o qué efectos más bien enfrenta la vida acuática y sus alrededores de las riberas de los ríos si no se implementan medidas de conservación en estos ríos? Claro, esa pregunta pues sí que puedo dar algunas ideas un poco quizás sorprendentes. Mm, eh, yo, cuesta a veces explicar esto porque cuando uno dice lo que yo más o menos te voy a decir, parece que yo estoy en contra de la tesis del cambio climático, parece que considero que no existe el cambio climático y el cambio climático es un hecho, existe, estamos viviendo un cambio climático, eso no se puede negar, pero lo que sí soy crítico es con los mecanismos causantes. Entonces, a partir de ahí ya la respuesta pues se pone un poco menos fácil para el público en general. Los cambios climáticos, el presente cambio climático es uno de tantos. La historia de la Tierra han sido cambios climáticos y no entiendo tampoco el motivo por el cual desde hace unos años se nos está causando hasta miedo por esto del cambio climático y encima que lo causa el ser humano, lo cual también sería largo de extendernos si estoy de acuerdo con que lo causa el ser humano o no. Pero independientemente de que tiene parte, bueno, ahora voy a explicar el causante humano o el papel humano en el cambio climático, pero probablemente los cambios climáticos en la historia de la Tierra han ocurrido también cuando no había seres humanos. Eso significa que el papel humano no debe de ser tan determinante como nos cuenta, porque antes de los seres humanos había cambios climáticos, causados por meteoritos, causados por fenómenos internos del planeta, incluso causados por variaciones solares de la energía del Sol. Entonces, lo de que el ser humano causa el aumento de temperatura, bueno, ahí lo voy a dejar, por no extenderme mucho. Pero el ser humano sí causa un cambio climático y lo va a causar aquí en concreto, en la Amazonía, ya lo ha causado en otros lugares de la Tierra. Islas, sobre todo a islas, bueno, islas típicas de las Azores, Canarias, creo que Hawái también. Galápagos creo que se libró, pero bueno, las islas que tienen montañas o los ecosistemas que tienen costa y una zona montañosa, pues tienen un ciclo de agua muy determinado porque el océano forma vapor de agua que se forma, que condensa en microgotas y el viento arrastra ese aire cargado de humedad, lo arrastra a la costa. Y entonces si la costa es plana, pues el viento avanza hasta que llega a una elevación. Cuando el viento cargado de humedad se ve enfrentado a una elevación, lógicamente tiene que subir. Se empuja, se hace más lento, pero al cabo del tiempo, claro, es como empezar a empujar, a empujar, a empujar pelotas, o sea, al final las pelotas van subiendo. Al subir el aire se enfría, porque ya todos sabemos que al subir la montaña baja la temperatura, eso hace que condensen y las que son microgotas se hacen gotas más grandes y empieza a llover. Y la lluvia se produce gracias a esta subida del aire cargado de humedad por las montañas. Este fenómeno ocurre en la costa occidental y en casi todas las islas donde hay un mar y luego una montaña, un volcán o una montaña. La Amazonía es uno de los pocos lugares en la Tierra donde esto ocurre, pero no hay un mar, un océano, hay un mar de árboles. La Amazonía produce más transpiración, más vapor de agua que un mar. Hay estudios que indican que hay más evaporación y es lógico, el mar es una superficie, en cambio un bosque son millones de hojas. Es la misma superficie en el plano, pero a escala micro es millones de área, hay mucha más área evaporadora que en un océano. Entonces, la Amazonía baja, Brasil, Perú, toda la Amazonía de aquí de Pastaza, del río Tigre con la frontera, está a 200, 300 metros, llegamos a Tena,
y va subiendo, y ya no te cuento cuando llega al Puyo, llega a Mera, todas estas zonas, Santa Clara, ahí se ve muy bien Santa Clara, la montaña que subimos. Toda esa subida hace que el aire amazónico cargado de humedad producida por el bosque, también le ocurra lo mismo, baja la temperatura y condensa las lluvias. Las lluvias dependen del bosque que está ahí abajo. Y luego ya van lloviendo, llueven hasta Baños. Ya en Baños ya descargan las últimas tormentas. Luego ya tenemos incluso Patate y lugares muy secos, porque ya allí, aunque llega el aire amazónico, pues ya ha descargado por aquí abajo. Ya no se ve forzado a subir. Entonces, este fenómeno genera las lluvias de este país, o al menos del lado oriental. Entonces, el lado oriental, que es súper húmedo, es de los lugares más húmedos del planeta Tierra, es debido al bosque que tenemos ahí abajo. En el momento que, por un lado, el bosque, que hace que llueva, y luego, lógicamente, también los páramos. Pero aquí el agua de los páramos habría que ver, pero en concreto los diques que me has nombrado, yo diría que el agua ese no viene de los páramos, viene de la Vitagua y de estas montañas de los Yanganates. No sé si, bueno, aquí también habría que ver si puede que llegue del páramo. Está claro que si destruyes el páramo, el pajonal, se destruye, baja el nivel de agua. Si se deforesta o se planta eucalipto y pino en la sierra, baja el nivel de agua. Pero lógicamente, si las lluvias que alimentan los cerros de los Yanganates, de Puyo, de Mera, deja de llover, el nivel de agua también de los diques va a bajar. Entonces, al final el problema es que baje la lluvia, más allá de la temperatura, que es otro tema para hablar quizás en otra pregunta o otro tema. El mayor efecto que puede haber sobre los ríos del cambio climático es la bajada del nivel de agua. Y eso se va a producir en el momento que se destruya el bosque. En el momento que se destruya el bosque amazónico, también el de arriba, pero a nosotros nos incumbe más el amazónico, van a dejar de venir vientos cargados de humedad, como esos que vemos todas las tardes. Entonces van a dejar de venir esos vientos, va a dejar de llover tanto, en el momento que llueva tanto, pues va a haber ríos que se sequen, ríos que igual tú de niña, si viviste aquí de niña, eran ríos, hoy en día son arroyos que solo crecen cuando llueve. Eso cada vez va a ocurrir más, es debido tanto a destrucción del ecosistema altoandino como a la destrucción del ecosistema bajo amazónico, y va a repercutir en estas zonas sobre todo porque son hiperhúmedas y es muy fácil también que bajen las lluvias y que bajen muchos ríos. Entonces creo que ahí más o menos te he podido dar la conexión entre cambio climático y ríos, ¿no?